Soy la profesora Raquel Reyes Cordero de la Cátedra de Derecho Tributario y vengo a conversar acerca de la unidad número 8, tema 11, impuesto al consumo. Reseña histórica del IVA. Se habla de remotos antecedentes en los países de Egipto, Grecia y Roma. En este último se menciona la centésima rerum venalium, que era un impuesto de un 1% sobre bienes vendidos en subasta, aplicada por Augusto. En Francia, durante la Edad Media, rigió un tributo semejante, llamado maltote, es decir, que los bienes se trasladarán de un país a otro sin las distorsiones que provocan los problemas tributarios de las aduanas, que fue antecedente de la alcabala española implementada por Alfonso XI en el año de 1342. Durante la Primera Guerra Mundial, en el año de 1914 al 1918, comenzó a conocerse y expandirse el impuesto a las ventas. Primero se estableció en Alemania y luego pasó a Francia para continuar su expansión en otros países europeos. El impuesto al valor agregado tiene su origen en el Tratado de Roma de la Comunidad Económica Europea, cuando se establece la necesidad de la creación del mercado común. Se hizo necesario que existiera un sistema de imposición entre aquellos 6 primeros países que dieron el puntapié inicial de este mercado, que permitiría la libre circulación de la mercadería, es decir, que los bienes se trasladarán de un país a otro sin las distorsiones que provocan los problemas tributarios de las aduanas, lo que anteriormente mencioné como maltote. Por este motivo se crea en los años 60, 1962, un comité de expertos integrado por los países que conformaban el mercado común, como lo eran Francia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Alemania e Italia. 5 años más tarde, en el año de 1967, elaboran lo que se dio a conocer como el informe Neumann, que era el informe del Comité Fiscal y Financiero, que era la base teórica de la estructura fiscal europea. Para ese tiempo fue el punto de referencia para todos los estudiosos del tema del IVA. Hoy por hoy el IVA es uno de los impuestos estrella, si se quiere llamar así. Es de los impuestos que apoyan quienes se consideran modernos y al último grito de la moda en materia tributaria. El IVA fue el primer impuesto armonizado en la Unión Europea. Solo 3 años más tarde, el IVA llegó a América y así los países como Colombia, Ecuador, Bolivia, México, Chile, Perú, Brasil, Argentina y Uruguay sancionaron sus leyes respectivas, todos dentro de la década de los años 1970. Venezuela, por su parte, en el año 1989, entra en un proceso de reforma tributaria. En el año de 1992 se adquieren compromisos con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Surgen los proyectos de mejoramiento de la recaudación y modernización y fortalecimiento de las aduanas, sustentados en un nuevo diseño tributario que intentaba transformar la tributación dando lugar al impuesto al valor agregado, implementado según la Gaceta Oficial número 33.304 del 24 de septiembre de 1993, bajo el gobierno de Ramón J. Velázquez, formado con el propósito de complementar el periodo constitucional 1989-1994, quien fue designado presidente de la República por elección de los miembros del extinto Congreso Nacional y que a su vez y a solicitud de la extinta Corte Suprema de Justicia suspendió al presidente Carlos Andrés Pérez, electo por votación universal, directa y secreta de su segundo mandato el día 20 de abril de 1993 para ser sometido a un proceso judicial. Posteriormente, en el año 1994, el día 27 de abril, y bajo el mandato del doctor Rafael Caldera, este impuesto se convirtió en el impuesto al consumo suntuario y ventas al mayor, hasta que el día 5 de abril del año 1999 nuevamente retoma el nombre del impuesto al valor agregado, esta vez bajo el gobierno del presidente Chávez,
que con posteriores reformas dieron lugar a la vigencia ley según decreto con rango, valor y fuerza de ley número 5212 de fecha 26 de febrero del 2007. El impuesto al valor agregado IVA, según Garay, es un impuesto que se aplica sobre los bienes y prestaciones de servicio y sobre las importaciones definitivas de bienes en todo el territorio de la nación. En Venezuela tenemos tres tipos de IVA: un IVA general, uno reducido y uno adicional, así como tenemos varias alícuotas también. Así como el IVA tiene varios tipos, también tiene varias alícuotas. Una alícuota general que entró en vigencia el 1 de enero del 2020 de un 16%, una reducida del 8% a partir del 1 de enero del 2003, otra alícuota adicional del 15% a partir del 1 de septiembre del 2018, para bienes y prestaciones de servicios suntuarios, y otra para las exportaciones de bienes y servicios del 0% a partir del 29/12 del 2020. La alícuota general aplicada a la base imponible será fijada en la ley de presupuesto anual y esta estará comprendida entre un límite mínimo del 8% y un máximo del 16.5%. La alícuota reducida del 8% tiene las siguientes operaciones: las importaciones y ventas de los alimentos y productos para consumo humano que se mencionan a continuación, los animales vivos destinados al matadero, ganado bovino, caprino, ovino y porcino para la cría, carnes en estado natural, refrigeradas, congeladas, las mantecas y aceites vegetales refinados o no, utilizados única y exclusivamente como insumo para la elaboración de aceite comestible, las importaciones y ventas de minerales y alimentos líquidos o concentrados para animales o especies a que se refieren los literales A y B antes mencionados, como la materia prima utilizada exclusivamente en su elaboración. Las prestaciones de servicios al poder público en cualquiera de sus manifestaciones en el ejercicio de profesiones que no impliquen la realización de actos de comercio y comporten trabajo o actuaciones predominantes intelectual. El transporte aéreo nacional de pasajeros. Tenemos una alícuota adicional del 15% para bienes y prestaciones de servicios suntuarios. Además de la aplicación de la cuota de la alícuota general, deberá adicionarse para el caso de los bienes y prestaciones de servicios de consumo suntuario una alícuota del 15% para un total del 31%. Para las importaciones o adquisición de los siguientes bienes y servicios que les voy a nombrar: los vehículos automóviles cuyo valor en aduana o precio de fábrica en el país sea mayor o igual a $40.000, motocicleta cuyo valor en aduanas o precio de fábrica en el país sea mayor o igual a $20.000, aeronaves civiles y sus accesorios destinados a exhibiciones, publicidad, instrucción, recreación y deporte, así como las destinadas al uso particular de su propietario, buques destinados a actividades recreativas o deportivas, así como los destinados al uso particular de los propietarios, máquinas de juego de billar de azar activadas con monedas, fichas u otros medios, así como las mesas de juego destinadas para juego de billar de azar, joyas y relojes cuyo precio sea mayor o igual a $30, accesorios para vehículos que no estén incorporados a los mismos en el proceso de ensamblaje y cuyo precio sea mayor o igual a $100, obras de arte y antigüedades cuyo precio sea mayor o igual a $40.000, prendas y accesorios de vestir elaborados en cuero, pieles naturales
cuyo precio sea mayor o igual a $10.000, animales con fines recreativos o deportivos, caviar, arrendamiento o cesión de buques destinados a actividades recreativas o deportivas, así como los destinados al uso particular de su propietario, membresía o cuotas de mantenimiento de restaurantes, centros nocturnos o bares de acceso restringido. Los prestadores por cuentas de terceros a través de mensajerías de texto u otros medios tecnológicos. Las exportaciones de bienes y servicios se le aplica el 0% a partir del 29/12 del 2020, en especial a las ventas de hidrocarburos de empresas mixtas, a PDVSA y filiales. El IVA presenta las siguientes características. Es un impuesto indirecto generalizado en toda la economía. Se dice que es impuesto porque se aplica en todo el territorio nacional. Es indirecto porque quien paga el impuesto es el consumidor en el momento de cancelar por dicho bien o por el servicio recibido, pero son los importadores, fabricantes de bienes, productores, comerciantes, entre otros, quienes deben declarar este impuesto y pagarlo al fisco, y que también lo han cobrado y cancelado cada vez que el bien pasa de un eslabón a otro de la cadena de comercialización. Es un impuesto neutral, puesto que grava las ventas en todas las etapas, con alícuotas uniformes, excepciones, provisión de agua, gas, teléfono y otros servicios. Además, tiene la posibilidad de computar como crédito fiscal el impuesto abonado en las compras. El productor o comerciante no incluye en sus costos el IVA. Y como en definitiva quien proporciona los fondos del impuesto es el consumidor final, se dice que el IVA es neutral para los sujetos pasivos del gravamen. Otra de las características es su fácil recaudación, motivado a que el fisco puede realizar controles cruzados entre los débitos y los créditos fiscales. Hipótesis de incidencias tributarias. La hipótesis de incidencia tributaria, que es el supuesto de hecho definido en forma abstracta por la ley, que llevado a cabo por un sujeto designado por ella en el lugar determinado por ella, genera la obligación de pagar el tributo. La obligación tributaria nace cuando se realiza el hecho previsto en la ley como generador de dicha obligación. El hecho generador es aquel suceso que da lugar al nacimiento de la obligación tributaria, sin tener en cuenta si es impuesto, tasa o contribución, o algún otro gravamen. Debe ser definido directamente por la ley y es el nacimiento de una relación jurídica entre el Estado y el contribuyente. Hechos imponibles. La ley del impuesto al valor agregado, en el título 2, capítulo 1 de los aspectos materiales, artículo 3, establece que constituyen hechos imponibles a los fines de esta ley las siguientes actividades, negocios jurídicos u operaciones. La siguiente: la venta de bienes muebles corporales, incluida la de partes alícuotas en los derechos de propiedad sobre ello, así como el retiro o desincorporación de muebles, de bienes muebles realizado por los contribuyentes de este impuesto, las importaciones definitivas de bienes muebles, la prestación a título oneroso de servicios independientes ejecutados o aprovechados en el país, incluyendo aquellos que provengan del exterior en los términos de la ley. También constituye hecho imponible el consumo de los servicios propios del objeto, giro o actividad del negocio, la venta de exportación de bienes muebles corporales, la exportación de servicios. A los efectos de esta ley se entenderá por venta la transmisión de propiedad de bienes muebles realizadas a título oneroso, cualquiera sea la calificación que les otorguen los interesados, así como las ventas con reservas de dominio, las entregas de bienes muebles que conceden derechos análogos a los propietarios
y cualquier otras prestaciones a título oneroso en las cuales el mayor valor de la operación consista en la obligación de dar bienes muebles. Bienes muebles, los que pueden cambiar de un lugar a otro, bien por sí mismos o movidos por una fuerza exterior, siempre que fuesen incorporables o tangibles, con exclusión de los títulos valores. El retiro o desincorporación de bienes muebles. La salida de bienes muebles del inventario de productos destinados a la venta ejecutada por los contribuyentes ordinarios con destino al uso o consumo propio de los socios, de los directores o del personal de la empresa o cualquier otra finalidad distinta, tales como rifas, sorteos o distribuciones gratuitas con fines promocionales y en general por cualquier causa distinta de su disposición normal por medio de la venta o entrega a terceros a título oneroso. También constituirá hecho imponible el retiro o desincorporación de bienes representativos del activo fijo del contribuyente, cuando estos hubiesen estado grabados al momento de su adquisición. Se consideran retirados o desincorporados y por lo tanto gravables los bienes que falten en los inventarios y cuya salida no puedan ser justificadas por el contribuyente a juicio de la administración tributaria. No constituirá hecho imponible el retiro de bienes muebles cuando estos sean destinados a ser utilizados o consumidos en el objeto, giro o actividad del negocio, a ser trasladado al activo fijo del mismo o a ser incorporado a la construcción o reparación de un inmueble destinado al objeto, giro o actividad de la empresa. Servicio: cualquier actividad independiente en la que sea principales las obligaciones de hacer. También se considerarán servicios los contratados de obras mobiliarias e inmobiliarias, incluso cuando el contratista aporte los materiales, los suministros de agua, electricidad, teléfono y aseo, los arrendamientos de bienes muebles, arrendamientos de bienes inmuebles con fines distintos al residencial y cualquier otra cesión de uso a título oneroso de tales bienes o derechos, los arrendamientos o cesiones de bienes muebles destinados a fondos de comercio situados en el país, así como los arrendamientos o cesiones para el uso de bienes incorporales, tales como las marcas, las patentes, derechos de autor, obras artísticas e intelectuales, proyectos científicos y técnicos, estudios instructivos, programas informática y demás bienes comprendidos y regulados en la legislación sobre propiedad industrial, comercial, intelectual o de transferencia tecnológica. Igualmente califican como servicio las actividades de lotería, distribución de billetes de lotería, bingo, casinos y demás juegos de azar. También califican como servicio las actividades realizadas por los clubes sociales y los deportivos, ya sea a favor de los socios afiliados que concurren para conformar el club o de terceros. No califican como servicio las actividades realizadas por los hipódromos ni las actividades realizadas por las loterías oficiales del Estado. Importación definitiva de bienes. La introducción de mercaderías extranjeras destinadas a permanecer definitivamente en el territorio nacional con el pago, excepción o exoneración de los tributos aduaneros, previsto el cumplimiento de las formalidades establecidas en la normativa aduanera. Ventas de exportación de bienes muebles corporales. La venta en los términos de la ley del IVA, en la cual se produzca la salida de los bienes muebles del territorio aduanero nacional, mientras que sea a título definitivo o para su uso o consumo fuera de dicho territorio. Las exportaciones de servicios. La prestación de servicios en los términos de esta ley cuando los beneficiarios o receptores no tienen domicilio o residencia en el país, siempre que dichos servicios sean exclusivamente utilizados o aprovechados en el extranjero. Sujetos pasivos. El Código Orgánico Tributario, en su artículo 19, establece el sujeto pasivo el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en calidad de contribuyente o de responsable. Asimismo, en su artículo 20, tipifica que están solidariamente obligadas aquellas personas respecto de las cuales
se verifique el mismo hecho imponible. En los demás casos, la solidaridad debe estar expresamente establecida en este código o en la ley. La ley del impuesto al valor agregado, en su título 2, capítulo 2 de los sujetos pasivos, establece en el artículo 5 que los contribuyentes ordinarios de este impuesto son los importadores habituales de bienes, los industriales, los comerciantes, los prestadores habituales de servicio y en general toda persona natural o jurídica que como parte de su giro, objeto u ocupación realice las actividades, negocio jurídico u operaciones que constituyen hechos imponibles de conformidad con el artículo 3 de esta ley. En todo caso, el giro, objeto u ocupación a que se refiere el encabezamiento de este artículo comprende las operaciones y actividades que específicamente realicen dichas personas. A los efectos, se entenderán por industriales a los fabricantes, los productores, los ensambladores, los embotelladores y los que habitualmente realizan actividades de transformación de bienes. Las empresas de arrendamiento financiero y los bancos universales, ambos regidos por el decreto 1526, con fuerza de ley general de banco y otras instituciones financieras, serán contribuyentes ordinarios en calidad de prestadores de servicios por las operaciones de arrendamiento financiero o leasing, que es un arrendamiento financiero o simplemente arrendamiento leasing operativo, que es un contrato mediante el cual el arrendador traspasa el derecho a usar un bien a un arrendatario a cambio del pago de rentas de arrendamiento durante un plazo. Solo sobre la porción de la contraprestación o cuota que armoniza el precio del bien, excluidos los intereses en ellas contenidas. Los almacenes generales de depósito serán contribuyentes ordinarios solo por la prestación del servicio de almacenamiento, excluida la emisión de títulos valores que se emitan con la garantía de los bienes objeto del depósito. Tenemos también que en el artículo 6, los contribuyentes ocasionales del impuesto previsto en esta ley son los importadores no habituales de bienes muebles corporales. Los contribuyentes ocasionales deberán efectuar en la aduana el pago del impuesto correspondiente por cada importación realizada sin que se generen créditos fiscales a su favor y sin que estén obligados a cumplir con los otros requisitos y formalidades establecidos por los contribuyentes ordinarios en materia de emisión de documentos y de registro, salvo que califiquen como tales en virtud de realizar ventas de bienes muebles o prestaciones de servicio gravadas. El artículo 7 te menciona los contribuyentes ordinarios u ocasionales. Las empresas públicas constituidas bajo la figura jurídica de sociedades mercantiles, los institutos autónomos y los demás entes descentralizados y desconcentrados de la República, de los estados y de los municipios, así como de las entidades que aquellos pudieran crear cuando realicen los hechos imponibles contemplados en la ley, aun en los casos en que otras leyes u ordenanzas los hayan declarado no sujetos a sus disposiciones o beneficiados con la excepción o exoneración del pago de cualquier otro tributo. El artículo 8 se refiere a los contribuyentes formales. Los contribuyentes formales solo están obligados a cumplir con los deberes formales que corresponden a los contribuyentes ordinarios, pudiendo la administración tributaria mediante providencia establecer características especiales para el cumplimiento de tales deberes o simplificar los mismos. En ningún caso los contribuyentes formales estarán obligados al pago del impuesto, no siéndoles aplicables, por lo tanto, las normas referentes a la determinación de la obligación tributaria. Aspectos sustanciales de los hechos imponibles. En el reglamento del impuesto al valor agregado,
en el capítulo 1, donde establece los aspectos sustanciales de los hechos imponibles, nos encontramos con 5 sesiones. La sesión número 1 se refiere a la venta de bienes muebles y otros actos o contratos asimilados a venta, casos de no sujeción al impuesto y de excepciones, los cuales están establecidos en el artículo que van comprendidos desde el artículo 8 al artículo 11 del reglamento del impuesto al valor agregado. En la sesión número 2 trata sobre los retiros, autoconsumo y desincorporación de bienes y autoprestación de servicios de la empresa, desde el artículo número 12 hasta el 14. En la sesión número 3, las prestaciones habituales de servicios independientes, casos de no sujeción al impuesto y de excepción, están contemplados desde el artículo 15 hasta el artículo 22 del mismo reglamento. Asimismo, en la sesión número 4, las ventas de exportaciones de bienes muebles y exportaciones de servicios, momento en que ocurre o se perfecciona el hecho imponible, va desde el artículo 23 al artículo 24, y en la sesión número 5, las importaciones definitivas de bienes muebles, casos de no sujeción al impuesto y de excepción, que van desde el artículo 25 al artículo 26. Muchachos, en los aspectos sustanciales de los hechos imponibles, por el factor tiempo, no les puedo conversar acerca de estos artículos. Traten ustedes de comprarse el reglamento o descargarlo por internet y estudiarse desde el artículo 8 hasta el artículo 26, que tratan los aspectos sustanciales de los hechos imponibles. Por favor. Temporalidad del hecho imponible. Se considera ocurrido el hecho imponible y en consecuencia nacida la obligación tributaria en el momento en que se efectúe el débito en la cuenta o se cancele la deuda, según sea el caso. En la Ley del Impuesto al Valor Agregado, Título 2, Capítulo 3 de la temporalidad sustancial de los hechos imponibles, artículo 13, establece que se entenderán ocurridos o perfeccionados los hechos imponibles y nacida en consecuencia la obligación tributaria en la venta de bienes muebles corporales. En los casos de venta a entes públicos ocurre cuando se autorice la emisión de la orden de pago correspondiente. En todos los demás casos distintos al anterior, cuando se emita la factura o documento equivalente que deje constancia de la operación o se pague el precio, o desde que se haga la entrega real de los bienes, según sea lo que ocurra primero. En la importación definitiva de bienes muebles, en todos los casos, en el momento en que tenga lugar el registro correspondiente a la declaración de aduana. En la prestación de servicio, en los casos de servicios de electricidad, telecomunicaciones, aseo urbano, transmisión de televisión por cable o cualquier otro medio tecnológico, siempre que sea a título oneroso, ocurre desde el momento en que se emitan las facturas o documentos equivalentes por quien presta el servicio. En los casos de servicios de tracto sucesivo, distinto a lo anterior, ocurre cuando se emitan las facturas o documentos equivalentes por quien presta el servicio o cuando se realice su pago o sea exigible la contraprestación total o parcialmente, según sea lo que ocurra primero. En los casos de servicios prestados a entes públicos, ocurre cuando se autorice la emisión de la orden de pago correspondiente. En los casos de prestaciones consistentes en servicios provenientes del exterior, tales como servicios tecnológicos, instrucciones y cualquiera otros susceptibles de ser patentados o tutelados por legislaciones especiales que no sean objeto de los procedimientos administrativos aduaneros, se considerará nacida la obligación tributaria desde el momento de recepción por el beneficiario o receptor del servicio. En todos los demás casos distintos al mencionado anteriormente, ocurre cuando se emitan las facturas o documentos equivalentes por quien presta el servicio, se ejecute la prestación, se pague o sea exigible la contraprestación
o se entregue o ponga a disposición del adquiriente el bien que hubiera sido objeto del servicio según sea lo que ocurra primero. En la venta de exportación de bienes muebles corporales, a todos los casos ocurre la salida definitiva de los bienes muebles del territorio aduanero nacional. Territorialidad del hecho imponible. La ley del impuesto al valor agregado en su título 2, capítulo 4, establece este punto. En su artículo 14, las ventas y retiro de bienes muebles corporales serán gravables cuando los bienes se encuentran situados en el país y en los casos de importación cuando haya nacido la obligación, es decir, cuando sean nacionalizados. En el artículo 15, las prestaciones de servicio constituirán hecho imponible cuando ellos se ejecuten o aprovechen en el país, aun cuando se hayan generado, contratado, perfeccionado o pagado en el exterior, y aunque el prestador del servicio no se encuentre domiciliado en Venezuela. Se considerará parcialmente prestado en el país el servicio de transporte internacional y en consecuencia la alícuota correspondiente al impuesto establecido en esta ley será aplicado sobre el 50% del valor del pasaje o flete vendido o emitido en el país para cada viaje que parta desde aquí, desde Venezuela. La ley del IVA en el título 3, capítulo 1 de la no sujeción en el artículo 16 no estarán sujetos al impuesto previsto en esta ley las importaciones no definitivas de bienes muebles de conformidad con la normativa aduanera, las ventas de bienes muebles intangibles o incorporales, tales como especies fiscales, acciones, bonos, cédulas hipotecarias, efectos mercantiles, facturas aceptadas, obligaciones emitidas por compañía anónima y otros títulos y valores mobiliarios en general, públicos o privados, representativos de dinero, de créditos o derechos distintos del derecho de propiedad sobre bienes muebles corporales y cualquier otro título representativo de actos que no sean considerados como hechos imponibles por esta ley. Los préstamos en dinero, las operaciones y servicios en general realizadas por los bancos, las instituciones de crédito o empresas regidas por el decreto 1526 con fuerza de ley general de banco y otras instituciones financieras, incluidas las empresas estas de arrendamiento financiero y los fondos de mercado monetario, e igualmente las realizadas por las instituciones bancarias de crédito o financieras regidas por las leyes especiales, las instituciones y fondos de ahorro, los fondos de pensiones, los fondos de retiro y previsión social, las sociedades cooperativas, las bolsas de valores y las entidades de ahorro y préstamos, las bolsas agrícolas, así como la comisión que los puestos de bolsas agrícolas cobren a sus clientes por el servicio prestado por la compra de productos y títulos de origen o destino agropecuario, las operaciones de seguro, reaseguro y demás operaciones realizadas por las sociedades de seguro y reaseguro, los agentes de seguro, los corredores de seguro y sociedades de corretaje, los ajustadores y demás auxiliares de seguro, los servicios prestados bajo relación de dependencia de conformidad con la Ley Orgánica del Trabajo, las actividades y operaciones realizadas por los entes creados por el Ejecutivo Nacional de conformidad con el Código Orgánico Tributario con el objeto de asegurar la administración eficiente de los tributos de su competencia, así como las realizadas por los entes creados por los estados o municipios para los mismos fines. En concordancia con lo establecido en el artículo 29 de esta ley, la no sujeción implica únicamente que las operaciones mencionadas no generarán el impuesto al valor agregado. Las personas que realicen operaciones no sujetas, aun cuando sea con carácter exclusivo, deberán soportar el traslado del impuesto con ocasiones de la importación o compra de bienes y la recepción de servicios gravados. Igualmente deberán soportarlo cuando, en virtud de sus actividades propias y según sus contrataciones con particulares, estén llamados a
subrogarse en el pago de una operación grabada o cuando tratándose de sociedades de seguro y reaseguro, paguen los montos asegurados conforme a las pólizas suscritas. En cuanto a las exenciones, la ley del impuesto al valor agregado, título 3, capítulo 2, artículo 17, establece que están exentos de este impuesto las importaciones de bienes y servicios que vamos a mencionar posteriormente. En el artículo 18, las importaciones efectuadas por los agentes diplomáticos y consulares acreditados en el país de acuerdo con los convenios internacionales suscritos por Venezuela. Esta exención queda sujeta a la condición de reciprocidad. Las importaciones efectuadas por instituciones u organismos internacionales a que pertenezca Venezuela y por sus funcionarios, cuando procediere la exención de acuerdo con los convenios internacionales suscritos por Venezuela. Las importaciones que hagan las instituciones o organismos que se encuentran exentos de todo impuesto en virtud de tratados internacionales suscritos por Venezuela. Las importaciones que hagan viajeros, pasajeros y tripulantes de naves, aeronaves y otros vehículos cuando estén bajo régimen de equipaje. Las importaciones que efectúan los inmigrantes de acuerdo con la legislación especial en cuanto les conceda franquicias aduaneras. Las importaciones de bienes donados en el extranjero a instituciones, corporaciones y fundaciones sin fines de lucro y a las universidades para el cumplimiento de sus fines propios. Las importaciones de equipos científicos, educativos, requeridos por las instituciones públicas dedicadas a la investigación y a la docencia. Asimismo, las importaciones de equipos médicos de uso tanto ambulatorio como hospitalario, del sector público o de las instituciones sin fines de lucro, siempre que no repartan ganancias o beneficios de cualquier índole a sus miembros, y en todo caso se deberá comprobar ante la administración tributaria tal condición. Las importaciones de bienes, así como las ventas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas en los puertos libres del estado Nueva Esparta, en la zona libre para el fomento de la inversión turística en la península de Paraguaná, en Punto Fijo, estado Falcón, en la zona libre cultural, científica y tecnológica del estado Mérida, en el puerto libre de Santa Elena de Guairén y en la zona franca industrial, comercial y de servicio Atuja, una vez que inicie sus actividades fiscales de conformidad con los fines previstos en sus respectivos leyes y decretos. La exención prevista en el numeral 1 y 9 de este artículo solo procederá en caso que no haya producción nacional de los bienes objeto del respectivo beneficio, o cuando dicha producción sea insuficiente, debiendo tales circunstancias ser certificadas por el ministerio correspondiente. En su artículo 18 están exentas del impuesto previsto en esta ley la venta de los bienes siguientes: los alimentos y productos para consumo humano, productos del reino vegetal en su estado natural, considerado alimentos para el consumo humano, y las semillas certificadas en general, material base para la reproducción animal e insumos biológicos para el sector agrícola y pecuario, especies avícolas, los huevos fértiles de gallina, los pollitos, las pollitas y pollonas para la cría, reproducción y producción de carne de pollo y huevos de gallina, arroz, pasta de origen vegetal, pan y pastas alimenticias, huevos de gallinas, sal, azúcar y papelón, excepto los de uso industrial, café tostado, molido o en grano, mortadela, atún enlatado en la presentación natural, leche cruda pasteurizada en forma en polvo, modificada, maternizada o humanizada y en sus fórmulas infantiles, incluidas las de soya, queso blanco duro, margarina, mantequilla, carne de pollo en estado natural, refrigerada y congelada, los fertilizantes, así como el gas natural utilizado como insumo para la fabricación de los mismos, los medicamentos y agroquímicos y los principios activos utilizados exclusivamente para su fabricación, incluida la vacuna, suero, plasma y las sustancias humanas
o animales preparadas para uso terapéutico o profiláctico para su uso humano, animal y vegetal. Los combustibles derivados de hidrocarburos, así como los insumos y aditivos destinados al mejoramiento de la calidad de la gasolina, tales como etanol, metanol y las derivadas de estos destinados al fin señalado, entre otros. Los vehículos automotores con adaptaciones especiales para ser utilizados por personas discapacitadas, sillas de ruedas, para impedidos, los marcapasos, las válvulas, los órganos artificiales y prótesis, los diarios, periódicos y el papel para sus ediciones, los libros, revistas y folletos, así como los insumos utilizados en la industria editorial. La Administración Tributaria podrá establecer la codificación correspondiente a los productos especificados en este artículo. Igualmente, reglamento se desarrollará la normativa necesaria para la aplicación. La exención se da cuando, a pesar de realizarse el hecho imponible, no nace la obligación de contribuir. Para el caso del IVA, nace la obligación, pero su pago se perdona por mandato de la ley. Ejemplos. La ley del IVA grava la venta definitiva de bienes muebles. Por lo tanto, la venta de café tostado que les mencioné anteriormente debería pagar IVA. Sin embargo, no es así, ya que en el artículo 18, literal I, que también fue nombrado, ¿verdad? Del IVA, este rubro se señala como exento de tal obligación, ¿cierto? Entonces, es imprescindible distinguir entre la exención y la no sujeción. En la no sujeción, la acción realizada está fuera del contexto de la ley en cuestión, es decir, las actividades o productos no generan IVA, mientras que en la exención la obligación nace, pero la ley nos exime de cumplirla. Ejemplo, el café tostado. ¿Ok? En su artículo 19 están exentas del impuesto previsto en esta ley el transporte terrestre y acuático nacional de pasajeros, los servicios educativos prestados por instituciones inscritas o registradas en los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y de la Educación Superior, los servicios de hospedaje, alimentación y sus accesorios a estudiantes, ancianos, personas minusválidas, excepcionales o enfermas, cuando sean prestados dentro de una institución destinada exclusivamente a servir a estos usuarios. Las entradas a parques nacionales, zoológicos, museos, centros culturales e instituciones similares cuando se trata de entes sin fines de lucro exentos de impuestos sobre la renta. Los servicios médicos asistenciales y odontológicos, de cirugía y hospitalización, las entradas a espectáculos artísticos, culturales y deportivos, siempre que su valor no exceda de 2 unidades tributarias. El servicio de alimentación prestado a los alumnos y trabajadores en restaurantes, comedores, cantinas de escuelas, centros educativos, empresas o instituciones similares en su propia sede. El suministro de electricidad de uso residencial. El Servicio Nacional de Telefonía prestado a través de teléfonos públicos. El suministro de agua residencial. El aseo urbano residencial. El suministro de gas residencial, directo o por bombona. El servicio de transporte de combustible derivados de hidrocarburos, los servicios de crianza de ganado, bovino, caprino, ovino, porcino, aves y demás especies menores, incluyendo su reproducción y producción. También les vamos a hablar un poco acerca de la base imponible del impuesto. En su artículo 20, la base imponible del impuesto en los casos de venta de bienes muebles, sea de contado o a crédito, es el precio facturado del bien siempre que no sea menor del precio corriente en el mercado, caso en el cual la base imponible será este último precio. Para los efectos de la ley, el precio corriente en el mercado de un bien será el que normalmente se haya pagado por bienes similares en el día.
y lugar donde ocurre el hecho imponible, como consecuencia de una venta efectuada en condiciones de libre competencia entre un comprador y un vendedor no vinculados entre sí. En los casos de ventas de alcohol, licores y demás especies alcohólicas o de cigarrillos, manufacturas del tabaco, cuando se trate de contribuyentes industriales, la base imponible estará conformada por el precio de venta del producto, excluido el monto de los impuestos nacionales causados a partir de la ley en vigencia, de conformidad con las leyes impositivas correspondientes. En su artículo 21, cuando se trate de la importación de bienes gravados por esta ley, la base imponible será el valor en aduana de los bienes más los tributos, recargos, derechos compensatorios, derechos antidoping, intereses moratorios y otros gastos que se causen por la importación, con excepción del impuesto establecido por la ley de los impuestos nacionales a que se refiere el anterior artículo. En los casos de modificación de alguno de los elementos de la base imponible establecida en este artículo, como consecuencia de ajustes, reparos o cualquier otra actuación administrativa conforme a las leyes de la materia. Dicha modificación se tomará en cuenta a los fines del cálculo del impuesto establecido por la ley. Asimismo, en su artículo 22, te habla de las prestaciones de servicio, ya sean nacionales o provenientes del exterior. La base imponible será el precio total facturado o título de contraprestación, y si dicho precio incluye la transferencia o el suministro de bienes muebles o la adhesión de estos a bienes inmuebles, el valor de los bienes muebles se agregará a la base imponible en cada caso. Cuando se trata de bienes incorporales provenientes del exterior, incluidos o adheridos a un soporte material, estos se valorarán separadamente a los fines de la aplicación del impuesto de acuerdo con la normativa establecida en esta misma ley. Cuando se trate de servicios de clubes sociales deportivos, la base imponible será todo lo pagado por sus socios, afiliados o terceros por concepto de las actividades y disponibilidades propias del club. Cuando en la transferencia de bienes o prestaciones de servicio el pago no se efectúe en dinero, se tendrá como precio del bien o servicio transferido el que las partes le hayan asignado, siempre que no fuese inferior al precio corriente en el mercado definido en el artículo 20 de esta ley. Adiciones a la base imponible. El artículo 23 establece lo siguiente: sin perjuicio de lo establecido en el título 3 de esta ley, para determinar la base imponible correspondiente a cada periodo de imposición, deberán computarse todos los conceptos que se carguen o cobren en adición al precio convenido para la operación gravada, cualquiera que ellos sean, y en especial lo siguiente: los ajustes, actualizaciones o fijaciones de precios o valores de cualquier clase pactados antes o al celebrarse la convención o contrato, las comisiones, los intereses correspondientes si fuera el caso y otras contraprestaciones accesorias semejantes, gastos de toda clase o su reembolso, excepto cuando se trate de sumas pagadas por cuenta del comprador o receptor del servicio, en virtud de mandato de este, excluyéndose los reajustes de valores que ya hubieran sido grabados previamente por el impuesto que esta ley establece. El valor de los bienes muebles y servicios accesorios a la operación, tales como embalaje, flete, gastos de transporte, de limpieza, de seguro de garantía, colocación y mantenimiento, cuando no constituyan una prestación de servicio independiente, en cuyo caso se grava esta última en forma separada. El valor de los envases, aunque se facturen separadamente, o el monto de los depósitos en garantía constituidos por el comprador para asegurar la devolución de los envases utilizados, excepto si dichos depósitos están constituidos en forma permanente en relación con un volumen determinado de envases y el depósito se ajuste con una frecuencia no mayor a de 6 meses, aunque haya variaciones en los inventarios de dichos envases. Los tributos que se causen por las operaciones gravadas, con excepción del impuesto establecido en esta ley, y aquellos a que se refiere el artículo anterior, del artículo 20 y 21 de esta ley.
Las deducciones a la base imponible. En el artículo 24 se deducirá de la base imponible las rebajas de precio, las bonificaciones y descuentos normales del comercio otorgados a los compradores o receptores de servicios en relación con el hecho determinado, tales como el pago anticipado, el monto o el volumen de las operaciones. Tales deducciones deberán evidenciarse en la factura que el vendedor emita obligatoriamente en cada caso. En el artículo 25, en los casos en que la base imponible de la venta o prestación de servicio estuviese expresada en moneda extranjera, se establecerá la equivalencia en moneda nacional al tipo de cambio corriente en el mercado del día en que ocurre el hecho imponible, salvo que éste ocurra en un día no hábil para el sector financiero, en cuyo caso se aplicará el vigente en el día hábil inmediatamente siguiente al de la operación. En los casos de la importación de bienes, la conversión de los valores expresados en moneda extranjera se definen, la base imponible se hará conforme a lo previsto en el decreto número 1150 con fuerza de ley orgánica de aduanas y sus reglamentos. Determinación de la cuota tributaria. En su artículo 28 hablamos un poco acerca de la obligación tributaria derivada de cada una de las operaciones grabadas que se determinará aplicando en cada caso la alícuota del impuesto sobre la correspondiente base imponible. A los efectos del cálculo del impuesto para cada periodo de imposición, dicha obligación se denominará débito fiscal, en este caso las compras. El débito fiscal, las ventas. En este caso, el débito fiscal se determina aplicando la alícuota del impuesto sobre la correspondiente base imponible. Será trasladado por los contribuyentes ordinarios a los adquirientes de los bienes o receptores de los servicios, quienes están obligados a soportarlo. Deberán indicarse separadamente en la factura o documento equivalente separado del precio. La determinación del impuesto, en su artículo 29, el monto del débito fiscal deberá ser trasladado por los contribuyentes ordinarios a quienes funjan como adquirientes de los bienes vendidos o receptores o bienes de los servicios prestados, quienes están obligados a soportarlo. Para ello deberá indicarse el débito fiscal en la factura o documento equivalente emitido por el contribuyente vendedor separadamente del precio o contraprestación. El débito fiscal así facturado constituirá un crédito fiscal para el adquiriente de los bienes o receptor de los servicios, solamente cuando ellos sean contribuyentes ordinarios registrados como tales en el registro de contribuyentes respectivamente. El crédito fiscal, en el caso de los importadores, estará constituido por el monto que paguen a los efectos de la nacionalización por concepto del impuesto establecido en la ley, siempre que fuesen contribuyentes ordinarios y registrados como tales en el registro de contribuyentes respectivo. El monto del crédito fiscal deberá o será deducido o aplicado por el contribuyente de acuerdo a las normas de esta ley, a los fines de la determinación del impuesto que le corresponda. Ese es con respecto a las compras. El crédito fiscal es el débito facturado por el contribuyente del impuesto y será soportado por el adquiriente de los bienes receptores de los servicios. Constituye un elemento técnico necesario para la determinación de la cuota tributaria y solo será aplicable en los efectos de su deducción o sustracción de los débitos fiscales. De la determinación del impuesto. En su artículo 32, para concluir este punto, el impuesto causado a favor de la República en los términos de esta ley será determinado por periodo de imposición de un mes calendario de la siguiente forma. Al momento de los débitos fiscales, debidamente ajustados si fuera el caso, que legalmente corresponda al contribuyente por las operaciones grabadas correspondiente al respectivo periodo de imposición, se deducirá o restará el monto de los créditos fiscales a cuya deducibilidad o sustracción tenga derecho el mismo contribuyente según lo previsto en la ley. El resultado será la cuota del impuesto a pagar correspondiente a ese periodo de imposición.
El pago del impuesto. La ley del impuesto al valor agregado en el título 5, capítulo 1 de las declaraciones y pago del impuesto, su artículo 47 establece que los contribuyentes y en su caso el impuesto que debe pagarse por los responsables según esta ley son las importaciones definitivas que están obligados a declarar y pagar bienes muebles. Será determinado el impuesto correspondiente en él y pagado por el contribuyente en lugar, la fecha y la forma y el momento en que haya nacido, condición que establezca la obligación tributaria y su reglamento. Cancelará en una oficina receptora de fondos nacionales o instituciones financieras o bancarias que señale el Ministerio de Finanzas. En su artículo 48 establece el impuesto que debe pagarse por las importaciones definitivas de bienes muebles, que será determinado y pagado por el contribuyente en el momento en que haya nacido la obligación tributaria y se cancelará en una oficina receptora de fondos nacionales o en las instituciones financieras o bancarias que señale el Ministerio de Finanzas. El impuesto originado por las prestaciones consistentes en servicios provenientes del exterior será determinado y pagado por el contribuyente adquiriente una vez que ocurra o nazca el correspondiente hecho imponible. La constancia de pago del impuesto constituirá el comprobante del crédito fiscal respectivo para los contribuyentes ordinarios. El pago de este impuesto en las aduanas se adaptará a las modalidades previstas en el decreto 1150 con fuerza y rango de ley orgánica de aduanas. Asimismo, los documentos y requisitos contables, uno de los principales son los deberes formales del IVA en los contribuyentes. En general, uno de los deberes formales más importantes, tipificado en el Código Orgánico Tributario, el actual del año 2020, en su artículo 155, refiere que están obligados llevar en forma debida y oportuna los libros y registros especiales conforme a las normas legales y los principios de contabilidad generalmente aceptados, referente a las actividades y operaciones que se vinculen a la tributación y mantenerlos en el domicilio o establecimiento del contribuyente responsable. Tal es el caso de los libros de compras y ventas para los contribuyentes del IVA o el libro de ajustes fiscales para los contribuyentes del impuesto sobre la renta, como ejemplo. ¿Ok? Estos siempre se tienen que mantener en el establecimiento, siempre. ¿Ok? Porque de lo contrario les va a recaer una sanción, una multa. ¿Ok? Segundo, inscribirse en los registros pertinentes, aportando los datos necesarios y comunicando oportunamente sus modificaciones. Tal es el caso del RIF. Tienen que estar pendientes de que no se les venza el RIF, ¿ok? Porque independientemente que las empresas, las personas jurídicas lo hagan por el portal, tienen que acudir al CENIAT, a la Administración Tributaria, a llevar los requisitos, ¿ok? Que les puedan solicitar. Colocar el número de inscripción en los documentos, declaraciones y en las actuaciones ante la Administración Tributaria o en los demás casos en que se exija hacerlo. Solicitar a la autoridad que corresponda permisos previos o de habilitación de locales, ¿ok? A veces solicitan la licencia de actividades económicas, anteriormente llamada patente, ¿ok? Hoy en día se llama licencia de actividades económicas. Presentar dentro del plazo fijado las declaraciones que correspondan. Emitir los documentos exigidos por las leyes tributarias especiales, cumpliendo con los requisitos y formalidades en ellas requeridos, dentro de los cuales incluimos las facturas y los comprobantes de retención. ¿Ok? Exhibir y conservar en forma ordenada, mientras el tributo no esté prescrito, los libros de comercio, los libros y registros especiales, llámese de compra o de venta, los documentos y antecedentes de las operaciones o situaciones que constituyan hecho imponible.
contribuir con los funcionarios autorizados en la realización de las inspecciones y fiscalización en cualquier lugar, establecimiento comercial o industrial, oficinas, depósitos, buques, aeronaves y otros medios de transporte. Exhibir en las oficinas o ante los funcionarios autorizados las declaraciones, informes, documentos, comprobantes de legítima procedencia de mercancía relacionadas con el hecho imponible y realizar las declaraciones que le fueran solicitadas. Comunicar cualquier cambio en la situación que pueda dar lugar a la alteración de su responsabilidad tributaria, especialmente cuando se trate del inicio o término de las actividades del contribuyente. Comparecer ante las oficinas de la Administración Tributaria cuando su presencia sea requerida. Dar cumplimiento a las resoluciones, órdenes, providencias y demás decisiones dictadas por los órganos y autoridades tributarias debidamente notificadas. No cabe duda de que los deberes formales tributarios exigen a los contribuyentes un esfuerzo que se traduce en un recurso de tiempo, dinero y de administración, que poco a poco o nada se relacionan con actividades económicas productivas. Sin embargo, es necesario reconocer que con ello se logra un mayor control tributario que en definitiva garantiza una mayor justicia tributaria sustentada en la contribución. ¿Ok? Pero, si bien es cierto, si no fuese suficiente este argumento para el convencimiento del contribuyente, en el Código Orgánico Tributario se establecen medidas coercitivas para su cumplimiento. Tal es el caso de las sanciones pecuniarias, que se materializan en incurrir en los ilícitos formales. Calificación que le atribuye el legislador al incumplimiento de los deberes formales tributarios. Los ilícitos formales y sus sanciones se encuentran desarrollados en los artículos del 99 al 108 del Código Orgánico Tributario del 2020. Por allí tenemos una actividad, se las voy a decir de una vez, que es la siguiente, para que estén pendientes, ¿ok? Ojo con esto. De las actividades que les voy a asignar se refiere a los deberes formales, ¿ok? ¿Qué van a hacer ustedes? Muy sencillo, van a buscar el Código Orgánico Tributario del año 2020, el más actual, y van a investigar el nuevo régimen sancionatorio para los contribuyentes que incumplan con los deberes formales. ¿Ok? Entonces continuamos con el tema. Que no se le olvide la actividad. Hagan eso porque esa es materia de examen. Vamos a hablar un poco acerca de los contribuyentes ordinarios, o los documentos y requisitos contables que deben llevar, mantener al día los contribuyentes ordinarios. Registro de información fiscal, inscripción en el portal del CNA, agentes de retención del IVA, contribuyentes exportadores sometidos al sistema de recuperación del IVA, de recuperación de créditos fiscales, ¿ok? Tenemos por otra parte también que deben de tener a la mano el libro de compra y venta, que eso no dejan de solicitarlo los contribuyentes exonerados según decreto, registro de imprenta, muy importante, la autorización. Recuerden, cuando manden a hacer los talonarios de facturas, debe ser a través de una imprenta que esté debidamente autorizada por la Administración Tributaria. Comunicar y actualizar los datos ante la Administración Tributaria. Ya se los dije, que es el domicilio, la razón social, la administración, si es contribuyente formal, si es contribuyente ordinario. ¿Ok? Debe llevar también los libros especiales, que ya se los dije, los de compra y venta. Deben permanecer en el establecimiento y contienen la información mensual. El libro diario también lo piden mucho, lo solicitan mucho. Emitir y entregar facturas por las operaciones realizadas, cumplir con los requisitos de emisión de factura y otros documentos equivalentes. ¿Ok? De acuerdo a la Providencia 0071, declarar y pagar el impuesto correspondiente durante los primeros 15 días del mes
declarar y pagar el impuesto correspondiente durante los primeros 15 días del mes continuo siguiente al periodo de imposición electrónico, ¿ok? Para los contribuyentes ordinarios, los deberes formales en el IVA, ya saben, emitir los documentos, la factura, las relaciones de venta, las relaciones de compra, presentar las relaciones de compras y venta cuando la administración lo requiera, conservación de los documentos y relaciones de compra y venta, presentar las declaraciones informativas de manera electrónica, ¿ok? Y otros que le soliciten. Los deberes formales en el IVA, ¿ok? Presentación de la declaración informativa, que es la forma 30 del IVA, ¿ok? Y por último tenemos la doctrina y jurisprudencia, que por el factor tiempo, no sé si me he pasado, le hice un cuadrito del portal del CENIAM para que ustedes lean por lo menos el número de consulta 41970, la ley del impuesto al valor agregado, ¿ok? Los servicios de no sujeción, eso está interesante porque es un punto del tema, ¿ok? La facturación y retención de los gastos reembolsables. También le hablé sobre la zona libre de Paraguaná, por ahí le puede salir una preguntita. La ley del impuesto al valor agregado en las retenciones del impuesto por parte de los entes públicos, ¿ok? Los servicios médicos y servicios de estética. En fin, bueno, eso es todo por este tema. Ya saben, está pendiente de la actividad que les asigné.